Un medio de comunicación, la televisión. Masividad, sinónimo que resume los miles de hogares unidos por la magia que genera la transmisión de imágenes y contenidos. Un invento significativo que con el paso de los años ha ido evolucionando hasta la actualidad, con la tecnología al servicio de la información y del televidente. Pero retornemos al punto cero, a las antípodas, cuando nada de lo que gozamos hoy existía, y era una utopía pensar en el poder que esa pantalla chica podría ofrecer. Chiclayo es el lugar, el escenario, y esta es la historia. Estamos en la década de los 60, la Guerra Fría vive su apogeo. El mundo se rinde ante 4 jóvenes ingleses que se hacen llamar los Beatles, y en el Perú, la imagen de la televisión a nivel nacional es Pablo de Madalen-Goitia. Son los primeros años de la pantalla chica y la novedad comienza a jalar sus primeros adeptos. Imágenes que se mueven, que cobran vida desde un recuadro en blanco y negro. La compañía peruana de radiodifusión Canal 4 fue pionera en transmisión televisiva. Sus propietarios Nicanor González Vázquez y Antonio Humber Felles, previa instalación de la televisión en el Perú, implementaron una emisora radial en Ica. Viendo los buenos resultados, decidieron ir a Lima, y es allí donde crean Radio América. Posteriormente, consideraron conveniente instalar canales de televisión. Tal es así que en Chiclayo se creó el 9 de enero de 1963. Los programas llegaban desde Lima, eran típicos enlatados que se transmitían con una semana de retraso a diferencia de la capital. Muchos años después, con la llegada del vía microondas, comenzó la descentralización de este medio de comunicación en el norte. Para que esto sucediera, de Lima llegaba la señal a una torre de Entel Perú. Como la cúpula de la catedral resultaba ser un obstáculo físico, se colocó en dicha iglesia un plato satelital que recibiera la señal para luego enviarla hacia la torre del canal. Canal 4 tenía buena cobertura, pues contaba con una antena de aproximadamente 90 metros que abarcaba casi toda la región. El canal contó con 14 repetidoras, las cuales pasaban los programas cuya señal alcanzaba hasta Cajamarca, Jaén y Bagua. Se daba inicio así a la era de las telecomunicaciones. Si bien es cierto que América Televisión inicia su programación el 9 de enero del 63, cabe señalar que existieron preinaugurales, los cuales empezaron el 8 de diciembre de 1962, pero estos eran solo propaganda que anunciaban que pronto habría un canal de televisión. El tiempo que duraban era brevísimo y se repetían una y otra vez. Poco a poco aparecieron los primeros programas, entre las 6 y las 10 de la noche. La primera serie que conocieron los telespectadores fue Bonanza y posteriormente Los Intocables. El color era un espejismo, el blanco y negro inundaba las pantallas y eran las series de acción las que daban las primeras pautas en cuanto al gusto del espectador. Algunos años después, la telenovela El Derecho de Nacer acaparó la atención de las personas, quienes a falta de un televisor en casa, se las ingeniaban para poder espectarla en casa de algún familiar o vecino, y a manera de cine, podían disfrutar de tan conocida producción mexicana. A nivel local se contaba con 2 cámaras americanas modelo RCA Victor. Una de ellas contaba con 4 lentes de 25, 50, 75 y 100 milímetros, mientras que la otra poseía un lente zoom para acercamientos en primer plano. Los equipos eran muy pesados y de gran tamaño, lo cual dificultaba su traslado. La lente era numerada de acuerdo a la toma. A más distancia, menor número. A menor distancia, más número. Tan es así que, por ejemplo, el lente de 50 sirve para hacer una toma en primer plano y una lente de 25 sirve para hacer un plano general. Los efectos con las cámaras se hacían rústicamente. Con presionar un botón en el switcher se iniciaba la transmisión. En los programas en vivo, el director de cámaras mantenía una cámara al aire, mientras que la otra cámara cambiaba los lentes. El set era más o menos de 60 metros cuadrados, en el cual se tenían que armar 3 sets a la vez, un ambiente para cada secuencia. Además, la publicidad también se hacía en vivo. Existían además otros ambientes en los cuales se encontraban las oficinas para el personal, los camerinos para los artistas y las cabinas de locución. Para la escenografía se empleó el dibujo artístico, para lo cual se contaba con jóvenes que dibujaban y pintaban muy bien. Los pintores, entre ellos Enrique Cumpa, dibujaban en cartones o en paneles, telas, maderas y bastidores.
Pues trabajamos con luces también, con intermitencias, con cámara, una tela, un fondo con tela y con efecto de luces. No se dibujaba, a veces un mar, a veces un campo, y lo corpóreo se dibujaba un árbol, en fin, tantas cosas que se ponían superpuestos para que dieran ese relieve. Los años iban pasando y los bloques iban cambiando. La transmisión era desde las 3 de la tarde hasta la medianoche, posteriormente de 7 de la mañana a 12 de la noche, siendo el horario corrido, hasta que con el paso del tiempo Canal 4 transmitió su primer programa en vivo a nivel local, el Reporte Volkswagen. De carácter informativo periodístico, el Reporte Volkswagen era un espacio conducido por José Ruiz Cabrera. En el año 63, este noticiario inicia su transmisión con una duración aproximada de 15 minutos. La marca automovilística Volkswagen patrocinaba el programa, de allí su denominación. Años más tarde, y tras la muerte de José Ruiz Cabrera, quien fuera la mejor voz comercial del norte del país, empiezan a surgir otros programas informativos, entre ellos el tan recordado noticiero Telediario. Que han sido muchísimos que ya no los tengo a todos en mi memoria, pero recuerdo perfectamente a Germán Segura Salcedo, un hombre poeta, un hombre escritor extraordinario que jugó en nuestro espacio de Pregón Deportivo, al Chivo Ruiz, que tenía una voz extraordinaria en los comerciales, ¿no? Y así como él, otros elementos que en realidad guardan en mí un recuerdo imperecedero. La dirección de Telediario estuvo a cargo de José Uvillús, José Ramírez, Jesús Ortega, Manuel Vidarte y Larceri Díaz. Las noticias eran matizadas con fotografías. Esa labor la realizaba Teófilo Quiroga, fotógrafo del diario La Industria de Chiclayo, quien iba al lugar de los hechos y registraba las imágenes que posteriormente serían empleadas para ilustrar los noticieros. Los periodistas en esos años eran de oficio, mas no de profesión. Antiguamente, hasta el año 70 aproximadamente, los periodistas se hacían en las salas de redacción de los periódicos, verdadera cuna de los hombres de prensa, gente curtida, profesionales a carta cabal, bohemios, sí, pero invadidos por el espíritu que ha convertido al periodismo en la más antigua y noble de las profesiones. Los periodistas en realidad, en su mayoría, se hacían más en las salas de redacción y en la calle que en institutos o universidades, puesto que no existían las universidades encargadas de formar a los periodistas. En todo caso, eran los mismos hombres de prensa los que veían la posibilidad de capacitarse continuamente, de tener una constante cultura general para poder desenvolverse en el campo del periodismo. Canal 4 empezó a captar más gente. Los conductores no se ceñían a un libreto, se empleaba más el periodismo de opinión. Todas las coordinaciones se realizaban en el switcher y los técnicos estaban obligados a seguir las indicaciones paso a paso, puesto que una falla podía malograr la programación. Por medio de un libreto siempre se coordinaba con el camarógrafo, con el coordinador. Y aparte, cuando ya estaba en los programas ya realizados en pleno programa, siempre el director de cámara se comunicaba por medio de los audífonos, como le digo, ¿no? Intercomunicadores, para realizar las tomas o los cortes o lo que se seguía dentro del programa, se desarrollaba dentro del programa, ¿no? Los programas en vivo eran netamente locales, tratando temas de actualidad, debates, espacios culturales y de entretenimiento. Y producimos muchos programas vivos, Eco de Juventud, Show Musical, los retos infantiles, después vino Sonocámara, que Lamas, ya me acordé del pianista Lamas, Lamas era que tocaba con el Cholo Montenegro a dúo en el piano, que nunca lo habían visto, ¿no? Pero tuvimos la suerte de producir ese programa y tocaban ellos en dúo, en vivo, ¿no? La tía Nelly y Teté, el pregón deportivo, Vea y Aprenda, Bingo Hogar, las 4 tareas de Salen Cábar, Sonocámara y El Mundo de los Niños fueron los primeros programas producidos en nuestra localidad, siendo este último el que congregó mayor audiencia en el canal. El programa infantil El Mundo de los Niños fue conducido por Juan Rafael Sorogastúa Leiva, el popular tío Juan Rafael,
Niños de todas las clases sociales acudían al canal para demostrar su talento. Cantaban, bailaban, recitaban, imitaban o hacían algún sketch cómico. Por ejemplo, Rafael Ayita Campodónico cantaba en mi programa y yo le regalaba siempre un pollito que auspiciaba la granja Chabelín. A Rafael le regalé el pollito después de haber cantado y me viene después llorando y me dice, tío, ¿qué te pasa, sobrino? ¿Qué te pasa, sobrino? Le dije, no, tío, el pollito me ha cagado. Digo, ¿no? Después otra anécdota de los que me asaltaron, creo, ¿no? ¿Ya? Me asaltaron a dos individuos al frente del Banco de la Nación. Y me asaltaron inmediatamente, me agarraron pues todos, ¿no? Dije, aquí me van a matar, dije, ¿no? Y al frente estaba otro, ¿no? Y decía, déjenlo, carajo, y córranse, déjenlo y córranse, ¿no? Y entonces me dejaron, pues, y el que estaba al frente vino a verme. Ya yo dije, me viene a matar, pues, ¿no? Y me dice, tío, me dijo, yo era el payasito que estaba en su programa El Mundo de los Niños. Y lloramos los dos, después tomamos un poco de cerveza. En el mundo de los niños se descubrieron varios artistas que hoy gozan de fama nacional e internacional, entre ellos la destacada cantante Tania Libertad, quien se hizo conocida interpretando La Conta Manina. Mi cantar es así, para ti mujer con amor, Contamana te vio nacer con mucho placer. Mi cantar es así, para ti mujer con amor, Contamana te vio nacer. La programación transcurría entre películas, novelas, programas en vivo y comerciales. La publicidad no fue sofisticada. Cada comercial duraba entre 10 a 20 segundos y, al igual que los programas, se realizaban en vivo. Carmen Garcés, Mela Aurich y Conchita Carretero fueron las modelos más recordadas de esa época. Traían a este canal, en esa época pues había la Casa Cullivan, había La Predilecta, estaba Casinelli, Pexicola, y todos ellos traían sus rumas de gaseosas y en Casa Cullivan el que quería exhibir pues traía sus telas y se armaba onceta acá, ¿no? Ahora no, pues ahora ya traes todo el video, ¿no? O sea, había mucho más talento antes. A veces se empleaban dibujos, los cuales, mientras eran enfocados con una cámara, el locutor iba narrando la publicidad. También se utilizaron los slides, los cuales se asemejaban a los negativos de una fotografía. Estos eran colocados en una máquina llamada jingle. La ventaja fundamental que tenía y que aún sigue teniendo la televisión como medio de comunicación es que supera al periódico y a la radio. Lamentablemente, los programas no eran grabados, motivo por el cual no ha quedado archivo alguno de aquella época. Es recién a mediados de los 60 que llega a Chiclayo el sistema de grabación, con el cual se consigue registrar las primeras imágenes de la televisión local. Para ello, se empleó las cintas de 1 pulgada. Y aunque en varias oportunidades no se conseguía registrar las imágenes del hecho, esto no significó impedimento alguno para dar a conocer la noticia. Para esta campaña arrocera, el Estado debe disponer de 5.000 millones de intis a fin de cubrir el pago de los agricultores. ¿De dónde va a sacar este dinero el Estado? Solamente se dispone de 2.500 millones de intis para el sistema financiero productivo, pero se entiende que no se puede destinar toda esa suma solo para el arroz. Entonces, la pregunta es, ¿cómo les va a pagar el Estado a los productores arroceros? Además, existía descentralización de los medios de comunicación. A la gente le interesaba también conocer lo que sucedía en su localidad. La temática de los programas informativos era netamente periodística y se trabajaba en función a la ética profesional.
El set es todo esto. Las luces estaban en esos, así, alumbrando una parte al público y otra parte donde estaban las cámaras. Luego, en medio era un sitio, un espacio para el público y otro espacio para los programas vivos que habían, etc. Solamente eran 2 ambientes, las butacas que quedaban acá. Todos estos eran más de 100 butacas. Y las decoraciones, todos los ambientes eran al fondo. A nivel nacional solamente empezó a funcionar el Canal 4, a paso lento pero firme. Lo siguiente fueron las transmisiones vía microondas enlazándose todo el país. Se vivía en el Perú un momento muy especial, con la selección nacional a puertas de participar del Mundial de Fútbol en México 70. Todos los chiclayanos ansiosos de apreciar la brillante actuación de la blanquirroja en el torneo continental frustraron su deseo. Un error no previsto imposibilitó la transmisión del primer partido. La señal, que llegaría desde una antena ubicada en Entel Perú hacia las instalaciones del Canal 4, se vio interrumpida por la cúpula de la Catedral de Chiclayo. Además de los partidos de fútbol, posteriormente se transmitieron otros espectáculos como carreras de caballos y los desfiles en la avenida Salaberry. En 1971, por órdenes del entonces presidente general Juan Velasco Alvarado, fueron expropiadas las estaciones televisivas de Lima, repercutiendo en Chiclayo. El país venía formando parte de una dictadura militar. No existía la libertad de expresión y varios periodistas de esa época fueron deportados. A este periodo se le consideró como la época negra de la televisión. En agosto del 75 se renueva la Junta Militar por Francisco Morales Bermúdez, quien inició el proceso de transferencia de los medios. Rehabilitada la democracia en los años 80, entregada el poder al arquitecto Fernando Belaúnde Terry, el gobierno regresó los medios de comunicación a sus legítimos dueños. América Televisión se caracterizó por informar siempre con veracidad. Sin embargo, encontraba muchas piedras en el camino. En la época de cortes excesivos, los periodistas del canal iniciaron una campaña frontal contra Electronorte. Debido a las fuertes críticas a la empresa, esta le cortaba la electricidad al canal, dejándolos inclusive hasta 2 o 3 días sin luz. La producción local decae porque la señal nacional comenzó a acaparar el gusto del televidente. Aún así, Telediario y Telesemana retornaron a las pantallas, hasta desaparecer a fines de los 80 por baja publicidad. En estos tiempos de alta tecnología, los medios de comunicación se encuentran en el punto más alto de la modernidad. En lo que respecta a señal abierta, existen bloques de noticias de la región dentro de los noticieros nacionales. Así también existen algunos programas de variedades elaborados por productoras independientes. Ahora hay un medio de comunicación grande donde se pueden desenvolver, se desempeñan mejor y no hay tantas cosas que no se pueden ver. Ahora todo se ve, todo se realiza. La información llega en cuestión de segundos a los televidentes. Los canales poseen páginas de internet. Despliegue de cámaras cubren los hechos noticiosos, enlace vía microondas, disponibilidad de tiempo y espacio. Sin embargo, atrás quedó el hecho de contar con un equipo consolidado, puesto que para producir un programa en la actualidad solo es necesario contar con los requerimientos mínimos, una cámara, algunos reflectores e incluso un pequeño set con una rústica escenografía. Recordar es volver a vivir. Lejos están esos días en que la televisión local, si bien era precaria, también gozaba de algo que no tienen los medios de comunicación en la actualidad, lamentablemente, limpieza, objetividad y credibilidad. Entonces, ¿la televisión chiclayana se estancó o fracasó? Si lo vemos desde ese punto de vista, todo tiempo pasado fue mejor.